formalmente les doy la bienvenida y les agradezco a todos los presentes que están acá acompañándonos en esta tercera emisión del ciclo que hemos dado a llamar Diálogos Tributarios 2022, que desarrollamos en forma conjunta entre la AEFIP y la Universidad Maimónides. Iniciaremos la jornada con el compilado mensual de actualización tributaria, el cual se centrará en el abordaje de las más destacadas y relevantes novedades normativas que se han dictado en materia impositiva y previsional, el cual estará a cargo de la doctora Cristina Mancilla. Luego de la exposición de Cristina, el tema especial para esta tercera jornada tratará sobre dividendos presuntos versus disposición de fondos en el impuesto a las ganancias. Es un tema que venían solicitando hace tiempo, así que la verdad que estamos muy contentos de poder abordarlo en esta jornada, que estará a cargo del doctor Oscar Fernández, a quien le agradezco mucho, la verdad, que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, como Cristina ya la conocen, ella es parte de este proyecto, es nuestra coordinadora y la conductora del ciclo. Y por último, también agradecerles a todos ustedes, la verdad, que han confiado en nosotros para mantenerse actualizados técnicamente. Agradecer también a nuestro secretario Pablo Flores, al secretario general Pablo Flores, a nuestra secretaria adjunto Hugo Álvarez, al secretario de Finanzas Fabián Morelo, a la secretaria de Prensa Lorena Tianese, a todos los integrantes de la Secretaría de Capacitación y Cultura, a la Mesa Directiva Nacional y a todas las seccionales del país. Bueno, hoy, antes que pasar a contar un poco cómo es la modalidad de la jornada, para que quede bien claro y no queden dudas, quería contarles que estuve hoy justamente por la Universidad Maimónides. La verdad, quedé fascinada, así que te agradezco, Facundo, también, y bueno, ahora en este momento Andrea no está, pero Andrea fue quien me hizo el recorrido por la universidad. Es preciosa, la verdad, quedé fascinada con el nivel de la universidad y aparte de las instalaciones y de todo lo que tienen. Así que bueno, ojalá que podamos hacer más proyectos en conjunto a futuro, que en eso creo que estamos. Así que bueno, agradecerles formalmente la invitación, que había quedado ya pendiente por este tema de la pandemia, pero bueno, se pudo dar. Así que bueno, ahora sí paso a contarles cómo es la modalidad de la jornada. Contaremos, como les dije, con la exposición primero del resumen normativo, que estará a cargo de la doctora Cristina Mancilla, y luego se abordará el tema puntual y específico para esta jornada, que como ya les mencioné, que tratará sobre dividendos presuntos versus disposición de fondos en el impuesto a las ganancias, a cargo del doctor Fernández. Recuerden también que pueden encontrar los temas y las fechas propuestas para este ciclo, tanto en la página de la AEFIP como en la página de la UMAI, y en las redes sociales de ambas instituciones. Durante la exposición podrán hacer consultas a través del chat, las cuales trataremos de responder al final de la exposición, por eso les pedimos que traten de no desmutearse, así no quedan preguntas pendientes. Hoy la moderación para esta jornada estará a cargo, por parte de la UMEI, estará a cargo de Martín Hernán Serrano, que ahora les paso también a contar quién es Martín. Y se compartirá también el material que los expositores proyecten durante su exposición, así que quédense tranquilos si es que necesitan después de apoyo y para refrescar algunos conceptos. Después también recordarles, bueno, que al finalizar el ciclo anual, la universidad y la AEFIP extenderán un certificado a todos aquellos que hayan cumplido con el 75% de asistencias a la jornada. Como les mencioné al principio, nosotros la asistencia es a través de un formulario que colgamos a través del chat, es un link al cual ustedes cliquean, ingresan a través de ese link y muy fácil de completar, datos son mínimos para dar el presente. ¿Qué lo vamos a hacer ahora y en breves, en gran parte de la charla, así que quédense tranquilos que no se pudieron inscribir en el inicio, se van a quedar sin el dar el presente, así que no se preocupen por eso. También recordarles que es una charla apto a hipoacúsicos, porque contamos con los intérpretes de lenguaje de señas, que son Pablo y Yamila, y también con subtítulos. Agradezco como siempre a Jimena Caruso, que ella es nuestra representante de la Comisión Nacional de Discapacidad, y ahora les paso a leer un poquito de quiénes son Cristina, aunque ya la conocen todos, también de Oscar Fernández, que es nuestro invitado, y también de Martín.
Bueno, Cristina es contadora pública, especialista en tributación de la UNSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la UB, es directora de posgrado en impuestos de la UB, directora de posgrado en procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la Universidad Nacional de La Matanza, doctoranda en Ciencias Económicas con tesis en escritura, docente de grado y de posgrado en varias universidades de la UNEMA de Buenos Aires y del interior del país, autora de una gran cantidad de bibliografía y artículos de la especialización impositiva, publicadas en diversas revistas especializadas y diarios, expositora en consejos profesionales de ciencias económicas, columnista de revistas digitales como Tu Espacio Jurídico, Desafío Exportar, conductora del programa radial Actualidad Tributaria en FM Pendal 106.1 MHz, todos los lunes de 18 a 20, y actualmente se desempeña en la división Formación y Especialización Presencial de AFIP. Después les cuento que el doctor Oscar Fernández es contador público de la UBA, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Austral, profesor de la Maestría en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Maestría en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho también de la UBA, Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, asesor independiente y expositor en jornadas profesionales. Y Martín Hernán Serrano es contador público de la UBA, abogado también de la UMAI, docente universitario de Derecho y de la carrera de contador público de la Universidad de UMAI y de La Matanza, y también director de empresas. Ahora sí, Cristina, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por acompañarnos y como siempre paso a compartir la diapositiva que luego van a estar recibiendo. En esta oportunidad ustedes pueden ya ver, ahora amplío la imagen, ¿sí? Un segundito. Ya pueden ver la pantalla completa, donde pueden visualizar que vamos a analizar las últimas novedades, un breve resumen. El último mes, los cortes se hacen de cada jornada. La última jornada se hizo en mayo, con lo cual es de mayo a junio. En esta oportunidad, siempre respetando el orden cronológico de las publicaciones, tenemos que mencionar la Resolución General 5192, que se publicó en Boletín Oficial el 27 de mayo del año 2022, y donde tuvimos oficialmente la primer prórroga para la presentación de las declaraciones juradas anuales de impuesto a las ganancias, bienes personales y régimen cedular de ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuando la renta financiera es de fuente argentina, correspondientes al periodo fiscal 2021. Esta prórroga que ustedes ven es la que comienza a vencer en el día de la fecha. Hoy vencería la presentación y mañana el pago de los primeros dígitos verificadores de los quit 0123, lo mismo para el viernes 24 y el lunes 27 de junio. Oficialmente, estos serían los vencimientos hasta el momento. Hay una, digamos, disputa judicial con una medida cautelar interpuesta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene una interpretación muy específica por parte de AFIP y que surge de una publicación en Gacetilla el día de hoy, donde la administración está explayándose sobre cuál es su criterio interpretativo y cómo lee esta medida cautelar, donde solamente alcanzaría a profesionales matriculados en el Consejo de la Ciudad y para clientes de ese profesional que tengan delegada la clave fiscal a ese profesional. Lo que no está especificando es qué sucede con esas personas humanas que pueden llegar a tener domicilio en una jurisdicción distinta a la de la ciudad. Pero bueno, esta figura, esta medida cautelar, todavía falta que se resuelva judicialmente y que se defina qué va a ocurrir. Pero como hoy tenemos un vencimiento, si se presenta extemporáneamente, que no les quepa duda que van a recibir de parte del organismo multa automática por omisión en la presentación en término.
Siguiendo el orden de las publicaciones, tenemos la Resolución General de AFIP 5193 del 27 de mayo del 2022, donde se vincula a un régimen de información para ciertos sujetos pasivos que, tal como indica la primer viñeta, administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónica o digital. Este régimen informativo, que habrán escuchado especialmente con el tema de las liquidaciones, afectaría también a la transferencia o las operaciones de intercambio cuando estamos en presencia de monedas digitales. Lo que hizo la resolución 5193 es modificar y ampliar ciertos parámetros donde ya estaba previsto que el agente de información debía denunciar la nómina identificando cada cliente, los ingresos, egresos y saldo final, pero en esta oportunidad amplía el importe a 30.000 pesos por cada sujeto a informar, y acá nos referimos al saldo final mensual entre ingresos y egresos. También debería informar los saldos al último día hábil del periodo mensual cuando el valor de la transferencia supere 90.000 pesos. Siguiendo con este régimen informativo, de tratarse de montos expresados en moneda extranjera, como toda operación a informar, debe convertirse a la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo comprador, al cierre del último día hábil del mes en que se informa. Cuando los montos son expresados en moneda digital o criptomoneda, la conversión a su equivalente en moneda de curso legal se aplicará al último valor de cotización tipo comprador que para la moneda digital o criptomoneda de que se trate haya fijado el sujeto obligado al régimen al último día del mes que se informa. Esto nos lleva a acudir para las cotizaciones a algunas de las tablas o de las, digamos, cotizaciones que se publican, por ejemplo, Raba, Binance, que son las más conocidas. Siempre mi recomendación cuando me han consultado sobre estas cotizaciones, impriman la pantalla de la cual toman el valor de esa moneda digital o criptomoneda para tener un elemento probatorio, porque las cotizaciones, en el caso de monedas digitales, está en permanente movimiento, no es que tenga una cotización fija al cierre de un periodo como ocurre con una divisa. Luego también aclara que cuando por el tipo de operación, ya sea un ingreso o egreso, haya una transferencia bancaria o virtual en moneda extranjera o en moneda digital, se deberán informar únicamente aquellas operaciones cuyo importe sea igual o superior a 200.000 pesos. Siguiendo con esta presentación, el 30 de mayo se publica en Boletín Oficial la Resolución General 5194 de AFIP, la cual se vincula a la Resolución General 4057, la que, si ustedes hoy necesitan establecer una vigencia, van a buscar la Resolución General 4057, que implementó un régimen de facilidades de pago únicamente aplicable a la cancelación de declaraciones juradas, tanto de impuesto a las ganancias como de bienes personales. Inclusive puede incorporar en ese régimen los intereses por mora y las multas por falta de presentación. Estamos hablando multas de 200 pesos para personas humanas o de 400 pesos para personas jurídicas. Este plan de facilidades tiene una característica. A partir del vencimiento de la declaración jurada, se tienen 30 días desde el vencimiento para pagar la declaración, si es que corresponde, tanto de ganancias como bienes personales, ¿sí? Dentro de este régimen, el cual, como ven en la tercera viñeta, es un pago a cuenta del 25% de la deuda y la diferencia se cancela en 3 cuotas con una tasa de interés
bastante más acomodada que una tasa de financiamiento en otros planes. Sí es importante que recuerden que la declaración jurada de bienes personales que presenta un responsable y sustituto representante de un beneficiario del exterior por bienes radicados dentro del territorio de la República, figura tipificada en el artículo 25.1 de la Ley 23.966, Ley de Bienes Personales. Bueno, aparte de estar excluidos estos sujetos, lo interesante que nos presenta la resolución 5194 es que se prorroga hasta el 31 de julio del 2022 la, digamos, posibilidad de financiar el pago de las declaraciones juradas anuales sin considerar la categoría dentro del SIPER, Sistema de Perfil de Riesgo, mientras ese contribuyente o sujeto pasivo esté entre las categorías A, sin riesgo, y la categoría D, con alto riesgo. Recuerden que esta calificación se evalúa cada 6 meses y si ustedes consideran que hay un error en su calificación, deberían sistémicamente pedir una reconsideración o una recategorización. Fíjense que la única categoría excluida del plan de facilidades es la categoría E de SIPER, ¿sí? Pero si no existiera esta resolución general, si ustedes estuvieran, por ejemplo, en categoría C, solamente podrían hacer el pago en 2 cuotas, ¿sí? O sea, no le habilita 3 cuotas como a hoy en día con esta vigencia. También digamos, este régimen de facilidades se vincula a otro régimen permanente que fue implementado con la Resolución General 4268 y que la Resolución General que ustedes ven en el título de la diapositiva, número 5195 de AFIP, publicada el 30 de mayo 2022, lo que hace es modificar a la Resolución General 4268, que se la conoce como el régimen de planes de pago permanente para regularizar obligaciones impositivas de seguridad social y aduaneras, así como sus intereses y multas. Esta resolución lo que nos comunica es que se prorroga hasta el 31 de julio la suspensión de la condición dispuesta en el inciso B del artículo 11 de la resolución 4268. ¿Qué es esa, digamos, a qué se refiere ese inciso? A que cada cuota no puede ser superior al 25% del promedio mensual de ingresos del contribuyente, promedio que se mide en los últimos 12 meses del periodo fiscal, desde el mes inmediato anterior a la adhesión al plan de pagos. Ahora, esta resolución a su vez establece que en caso de que ese sujeto pasivo o contribuyente no registre ventas, locaciones o prestaciones de servicio, o que no sea un sujeto alcanzado por el impuesto al valor agregado, y para poder determinar el promedio mensual, se tomarían los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias en el último periodo fiscal vencido al mes inmediato anterior a la presente adhesión. Si este responsable fuera un contribuyente monotributista, se considera el promedio mensual de la facturación anual correspondiente a la categoría de revista, a la categoría denunciada dentro de su última categorización. También, el 31 de mayo, se publicó la Resolución General 5198, implementando a través de lo que es la Resolución General 4291, esta norma reglamentaria estableció un régimen de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales que respaldan
operaciones de compra-venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicio o de obras, así como señas o anticipos que congelan precio. La resolución 4291, ¿sí?, es la que hoy se modifica incorporando una nueva herramienta de facturación de aplicación para responsables del régimen simplificado con la denominación facturador y aplicable a contribuyentes que emitan comprobantes electrónicos a consumidores finales a través de ticket, factura, recibo factura, y siempre que ese monotributista se encuentre en categoría A, B o C. En ese caso, por toda operación con un consumidor final, ¿sí?, y a lo cual van a emitir factura tipo C, podrá aplicar este servicio facturador, que no es más que una aplicación web adaptable a distintos dispositivos. Siguiendo en el análisis de esta resolución y destacando los aspectos más relevantes, ¿sí?, como les decía, este comprobante será para consumidor final, y donde recuerden que si la operación es por un importe igual o superior a 5.000 pesos, en este caso de facturador, deberá identificarse al adquirente, locatario o prestatario, y cada solicitud de emisión de comprobantes, si bien es electrónica, será por cada punto de venta, distinto de la factura electrónica, que hoy están habilitados obligatoriamente los responsables del monotributo, y este punto de venta será distinto a los utilizados para otros regímenes o modalidades de facturación. Los comprobantes, igualmente aclara, estos comprobantes electrónicos solamente serán válidos frente a terceros o oponibles a terceros hasta que obtiene el Código de Autorización Electrónica o CAE. Pero agrega algo interesante, que este código no implica reconocimiento de la existencia y legitimidad de la operación. Con esto, para los profesionales, asesores independientes, ¿qué es lo que está planteando? Que deberían acotar o adjuntar en una operación de compra el resto de las formalidades para justificar la veracidad y legitimidad de una operación ante una posible tipificación como apócrifa, ¿sí? Y este párrafo es importantísimo cuando un verificador se encuentra con este tipo de comprobantes. No podemos dejar de mencionar la entrada en vigencia del decreto 298, que presumo en breve tendremos una modificación, ¿sí?, y que la vamos a ver, a la resolución 4003. Pero para entender este origen de este decreto 298, el cual viene a actualizar un beneficio para empleados, jubilados y subsidiados o que estén vinculados a rentas del trabajo personal, donde recordemos que la ley 27.617 modificó la ley de impuesto a las ganancias 20.628 y la modifica en el texto ordenado 2019. La ley 27.617, dentro de los beneficios, dejó exento el sueldo anual complementario cuando la implementó allá por el año 2021, dispuso que si el sueldo anual complementario o el aguinaldo no superaba oportunamente 150.000 pesos, promedio remuneración estaba exento. Lo mismo aplicó un beneficio establecido para sujetos que obtienen renta del trabajo personal del artículo 82 de la Ley de Ganancias, y solamente de los 3 primeros incisos para funcionarios públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados o retirados y subsidios laborales. Esos 3 incisos del 82 establece que el perceptor de esas rentas podrá tener una deducción especial de las deducciones personales del 30C, incrementada
cuando la remuneración o haber bruto promedio no supere 150.000 pesos mensuales. Esto fue en septiembre de 2021. ¿Pero qué sucedió? Esto es entender el origen. Este decreto 620 vino luego a modificar nuevamente los montos y de 150 nos fuimos a 175.000 pesos, aplicable de septiembre a diciembre del periodo fiscal 2021, además de disponer un aumento en la segunda cuota del aguinaldo 2021. De estos 175.000 pesos, ¿sí?, se vuelve a actualizar para el periodo 2022, donde un perceptor del aguinaldo que obtenga rentas de la cuarta categoría, inciso A, B o C, del artículo 82 de la Ley de Ganancias, establece que va a estar exento cuando la remuneración promedio no supere para el periodo 2022 280.792 pesos mensuales inclusive. Esa es la actualización que se publica. Mismo criterio para incrementar y que no tenga retenciones de impuesto a las ganancias por cuarta categoría, cuando la remuneración promedio no supere 280.792 mensuales. Esta tercera viñeta que ustedes ven es la que el empleador evalúa, ¿sí?, al momento de practicar retenciones mensuales y donde, más allá de las deducciones que tenga, ya sea por las denunciadas en el 572 Siradix Trabajador, o ya sea por las deducciones personales, va a incrementar esta deducción especial hasta tener una renta alcanzada por impuesto equivalente a cero, que el impuesto le dé cero. Por ello, hoy, con este incremento, ¿sí?, vamos a ver que luego se modifica la Resolución General 4003, que fue complementada cuando nace esta reforma con la Resolución General 5008. Y siguiendo el orden cronológico, el 7 de junio se publica la Resolución General 5203. Esta Resolución General lo que nos plasma en su texto es que a raíz de una implementación al régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, que lo que buscaba era promover el desarrollo e inversión de proyectos inmobiliarios en Argentina, así como el programa de normalización para reactivar la construcción federal argentina. Esto permitía en estas inversiones inmobiliarias hacer una exteriorización voluntaria, un blanqueo de tenencia de moneda nacional o extranjera, la cual no iba a pagar un impuesto ni una tasa adicional, siempre y cuando la exteriorizara la tenencia y la invirtiera en estos proyectos. Oportunamente, la Resolución General 4976 instrumentó el registro de proyectos inmobiliarios, que se lo conoce con la sigla REPI, donde cada sujeto informa los datos de los proyectos inmobiliarios que interpreta están comprendidos en este régimen de incentivo, y con cada acuse se genera un código de registro de proyecto inmobiliario COPI, ¿sí? Esta resolución lo que nos dice es, a raíz de que los contribuyentes se fueron incorporando a este beneficio, se tuvo que modificar y adecuar el programa aplicativo para exteriorizar la declaración jurada de bienes personales, a lo que implica modificar en algunos campos las pestañas ingreso de datos, bienes, fideicomiso y determinación de impuesto. Además se incorpora un campo para agregar el pago a cuenta de la ley 27.613, que se va a vincular con el código de registro de proyecto inmobiliario. Por lo tanto, nosotros teníamos dentro de la página un vencimiento que fue allá por mayo. Entonces, con la resolución 5203,
no solamente que tengo un nuevo aplicativo, sino que se prorroga el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales para personas jurídicas que exteriorizan tenencia de acciones y o participaciones sociales y para el ingreso del saldo resultante correspondiente al cierre de 2021 y donde se considera presentada en términos la declaración jurada, de acuerdo al dígito verificador, entre los días 23 a 27 de junio. Por supuesto que el formulario de declaración jurada que arroja este aplicativo es el formulario 899/A, que se va a presentar a través de la página web de AFIP con quit y clave fiscal. Lo interesante es que solamente requiere clave fiscal nivel 2. La resolución 5204 alcanza a todo empleado en relación de dependencia, todo funcionario público, jubilado, pensionado o retirado, o socios de cooperativas de trabajo que estén alcanzados por las retenciones de impuesto a las ganancias en la Resolución General 4003, y donde esa Resolución General siempre dispuso que cuando los ingresos brutos por rentas exentas, no alcanzadas o no computables o rentas grabadas, la sumatoria de las rentas brutas en el año, si superan 2,5 millones, tiene que presentar declaración jurada informativa de ganancias y bienes personales. Bueno, la Resolución General 5204, publicada el 8 de junio del 2022, lo que hizo fue incrementar la obligación para presentar declaración jurada informativa a 3.700.000. De 2.500.000 2020, para 2021 lo lleva a 3.700.000, y donde, sin importar que ese contribuyente pueda no tener bienes personales, pueda no tener más allá de la cuenta sueldo o tener algún tipo de bien, tienen que presentar las declaraciones juradas en los formularios oficiales a título informativo. Recuerden que la omisión de presentar esta declaración jurada informativa durante el vencimiento, que es al 30 de junio del 2022, habilita la aplicación de una multa de 5.000 pesos para personas humanas por cada declaración no presentada. Y la resolución 5206 impacta modificando ya la resolución 4003, que es la que define el procedimiento de retenciones de cuarta categoría, donde se actualiza el monto que vimos por decreto de cuando un aguinaldo está exento para el periodo 2022, cuando no supera los 280.792, y para determinar la procedencia y cálculo de la deducción especial incrementada para rentas de cuarta categoría, ¿sí? Hoy está impactando también para las rentas devengadas hasta el 31 de mayo, para luego, ¿sí?, aplicarse este incremento de 260.580, tal como lo dejamos reflejado en la última viñeta. La primera se refiere al aguinaldo únicamente, y la última viñeta se refiere a la deducción especial, la cual se va a aplicar cuando el salario promedio no exceda 225.937, en cuyo caso se incrementa la deducción especial del 30C para dejar en cero la renta neta. Por ello recuerden que cuando la remuneración o haber bruto que se liquida a partir del 1 de junio 2022 y el promedio o haberes brutos desde ese 1 de junio fuera menor a 280.000 o superior a 280, pero con un techo 324.182, bueno, voy a tomar mayor deducción especial, y este beneficio alcanzó a muchos empleados y jubilados que dejaron de pagar impuesto a las ganancias desde el año 2021. ¿Qué pasaba?
a raíz de la falta de actualización era que muchos contribuyentes empezaron a ver impactadas las retenciones en sus haberes. Bueno, se vuelve a corregir y por ello el agente de retención, que cuando aplicó la norma reglamentaria tuvo que actuar como agente de retención por haberes devengados desde el 1 de junio, tendrá que hacer una liquidación aparte que estará disponible en el domicilio fiscal para los funcionarios fiscalizadores, donde se va a calcular cuál es el importe que deberían reintegrar al retenido ante esta actualización que va a ser retroactiva. ¿Sí? De mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris. Excelente, como siempre. Gracias. Buenísimo el resumen, tan útil siempre, y aparte que siempre queda en material de consulta, la verdad que es excelente. Gracias, gracias. Ahora sí, Oscar, si estás por ahí. Bueno, comparto. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Así que vamos a compartir pantalla para que puedan ver el material. Espérenme un segundito. Bueno, a ver, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué me encargó Cristina para analizar en el día de la fecha? Una criatura, ahora vamos a ver por qué la voy a denominar criatura, dentro de un rato se van a dar cuenta por qué la voy a denominar criatura. Una criatura que nace con la ley 27430, por lo cual ya tiene unos cuantos años de aplicación. Recordemos que la ley 27430 se publica ya por el 29 de diciembre del 2017, con vigencia a partir del 2018, y es la que crea esta figura de los dividendos, utilidades presuntos. Vamos a tener que analizar cuándo vamos a tipificar dentro de dividendos o utilidades presuntas, o una figura que ya estaba en la ley de ganancias con anterioridad, que es la disposición actual con el ordenamiento del 2019, el artículo 76 de la ley de impuesto a las ganancias, que es lo que se denomina disposición de fondos a favor de terceros. Así que vamos a tener que analizar cuándo voy por dividendos, utilidades presuntas, o cuándo por disposición de fondos a favor de terceros. Pero vamos a hacer una pequeña introducción antes de llegar al artículo 50 de la ley de impuesto a las ganancias. Esperen que paso a la filmina siguiente. Acá tienen un índice donde obviamente el meollo de la cuestión está en el punto 3 y en el punto 4 de los temas que vamos a desarrollar, pero vamos a hacer una muy breve introducción de cuáles son las alícuotas que están vigentes en materia de impuesto a las ganancias y el tema de distribución de utilidades en sociedades de capital. Esto lo vamos a ver muy rápidamente en un punto 1 y en un punto 2, y después si nos vamos a abocar al tema que nos convoca, que es el punto 3 de este índice, dividendos y utilidades presuntos, y luego disposición de fondos a favor de terceros. Vamos a ver muy rápidamente cómo está esto, porque esto sufrió una modificación el año pasado, con vigencia para ejercicios iniciados 1 de enero del 2021. A ver, si yo me paro con la vigencia en el artículo 73, recordemos que estamos frente a la alícuota de las sociedades de capital, producto de la ley 27430 y de la 27541, teníamos tres ejercicios durante los cuales las sociedades iban a tributar a una alícuota del 30%. Vigencia que estaba establecida en el artículo 86 de la ley 27430, que era para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Con lo cual, si yo lo mido en un cierre de diciembre, esto es casi fácil. ¿Sí? Después uno lo quiere medir en un cierre de enero-febrero, puede haber alguna complicación, pero haciendo un eje de tiempo es lo mismo, en definitiva. Pero a ver, yo lo pienso en un cierre de diciembre del 17, la sociedad tributaba el 35%. Cierres, diciembre del 18, diciembre del 19 y diciembre del 2020, con la reforma de la 27430 y la prórroga de la 27541, la sociedad pasaba a tributar el 30%. Y justamente para ejercicios iniciados 1 de enero del 2021, cuyo primer cierre sería un cierre de diciembre del 2021, las sociedades iban a tributar al 25%. Bueno, esta alícuota del 25% nunca se llega a aplicar, porque justamente el año pasado se publica la ley 27630.
Y lo que determina la ley 27.630 para ejercicios iniciados 1 de enero del 2021 es que van a tributar una escala progresiva que podrá ser del 25, podrá ser del 30 o podrá ser del 35%. Entonces, un muy breve resumen de cómo estamos con la vigencia, la 27.430, la 27.541 y la 27.630. Porque vamos a ver que la 27.541 tiene que ver con esta cuestión. Se empiezan a gravar los dividendos y utilidades porque justamente se baja la alícuota de las sociedades. En el tema 2 también muy cortito, tenemos que tener en cuenta el artículo 49, por un lado, de la ley de impuesto a las ganancias, dentro de las rentas de segunda categoría, el artículo 68, dentro de las rentas de tercera categoría, el artículo 97 dentro de las rentas de segunda categoría, pero tributación cedular, obviamente para rentas de fuente argentina, y después el meollo de la cuestión, que es el motivo de la charla de hoy, el famoso artículo 50, con su reglamentación, el artículo 120 del decreto reglamentario. Vamos a ver muy cortito el artículo 49, el artículo 68, porque me quiero meter en el meollo de la cuestión, que es el artículo 50. Bueno, esto es la gran novedad de la 27.430, porque hasta la 27.430, los que no son tan jóvenes se van a acordar, el viejo artículo 46, hoy derogado, de la ley de impuesto a las ganancias, dentro de las rentas de segunda categoría, determinaba claramente que para una persona humana los dividendos y las utilidades eran no computables. Esto es lo que justamente modifica la 27.430. Y a partir de ejercicios iniciados 1 de enero del 2018, para las personas humanas pasan a estar grabados los dividendos y las utilidades. Esta es la gran reforma del artículo 49. Pero ojo, no nos olvidemos que se mantiene lo que era en su momento el viejo 64, hoy artículo 68 de la ley de impuesto a las ganancias, dentro de las rentas de tercera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si una sociedad anónima o una SRL percibiera dividendos o utilidades, esos dividendos o utilidades que percibe una sociedad anónima o esa SRL siguen siendo no computables porque se mantiene la no computabilidad en el artículo 68, repito, respecto de las rentas de tercera categoría. Es decir que el 68 es lo que ya decía antes el 64. La gran novedad es la modificación del 49, que, repito, pasa a gravar los dividendos y utilidades. La pregunta es, bueno, ¿y cómo los pasa a gravar? Bueno, me tengo que detener 2 segunditos en el artículo 97 de la ley de impuesto a las ganancias. Este sí es un artículo rotundamente nuevo con la 27.430. ¿Y por qué? Porque dentro de los impuestos cedulares nos encontramos con este artículo 97. Obviamente tiene que tratarse de rentas de fuente argentina, porque es la única manera de que yo tipifique dentro de un impuesto cedular. Y acá también nos encontramos con un problema con la vigencia, con la 27.430, la 27.541 y la 27.630. ¿Por qué digo esto? Porque lo que determinaba el artículo 97 era que durante 3 periodos fiscales, como la sociedad iba a tributar el 30%, el socio accionista iba a tributar el 7%. Y a partir del momento en que la sociedad empiece a tributar la alícuota reducida al 25%, el socio accionista iba a tributar al 13%. Bueno, esa alícuota del 13% nunca llegó a entrar en vigencia, justamente por la reforma del año pasado, esta ley 27.630, publicada el 16 de junio del 2021, con vigencia ejercicios iniciados 1 de enero del 2021. Es decir, ¿qué quiero traducir con esto? Que los dividendos, entonces, a pesar de que se modifica la alícuota para las sociedades, se mantienen grabados a un 7%. De todas maneras, en la filmina siguiente va a haber un resumen. Pero me quiero detener 2 segunditos en el segundo párrafo del artículo 97. 2 segunditos muy cortitos en el segundo párrafo del artículo 97, porque lo que establece el legislador, que así como el dividendo y la utilidad están graduados al 7%, la sociedad pagadora de esos dividendos o de esas utilidades debe retener el impuesto. Te repito, no es mi opinión, esto lo dice claramente el artículo 97, segundo párrafo de la ley de impuesto a las ganancias. Y luego, el propio artículo 97, segundo párrafo de la ley de impuesto a las ganancias,
determina el carácter que va a tener esa retención para ese sujeto que está percibiendo, que está sufriendo esa retención. Si es un sujeto que no se encuentra inscrito en el impuesto a las ganancias, bueno, esa retención tiene el carácter de pago único y definitivo. Mientras que si ese sujeto está inscrito en el impuesto a las ganancias, bueno, esa retención en realidad se toma como un pago a cuenta. Si esa persona humana va a declarar la renta como renta de segunda categoría, impuesto cedular, grabado al 7%, y se va a tomar como pago a cuenta el 7% que le retuvo la social. En definitiva, el efecto es neutro, porque el impuesto se anula con la retención que le practicó la sociedad. A ver cómo estoy con el tiempo, son 7 menos 10. Un tema muy cortito más y pasamos al meollo de la cuestión. Acá tienen un resumen de lo que les decía antes. Si yo lo mido en un cierre de diciembre, hasta los cierres de diciembre del 17, las sociedades tributaban el 35%. Razón por la cual los dividendos y utilidades para las personas humanas eran no computables por el viejo artículo 46, hoy derogado. A partir del momento que la sociedad empezaba a tributar al 30%, los dividendos y utilidades se grababan al 7%. Y si yo esto lo midiese en cierre de diciembre, esto rigió durante 3 periodos fiscales, que fueron un cierre de diciembre del 18, diciembre del 19 y diciembre del 2020. Entonces, ¿cómo queda esto ahora? Y lo único nuevo es lo que está en la parte inferior de esta filmina que no había dicho hasta ahora. Que a partir de los ejercicios iniciados 1 de enero del 2021, si bien la sociedad, con la reforma del artículo 73, inciso A de la Ley de Ganancias, puede tributar al 25, puede tributar al 30 o puede tributar al 35, el dividendo y la utilidad se mantiene grabado al 7%. Bueno, esta era la parte fácil. Ahora empezamos con los problemas. Esta era la parte fácil, ahora empezamos con los problemas. Así que acá, sí, traten de prestarme atención fundamentalmente, porque ya adelanto que quiero marcar una clara diferencia entre lo que dice el artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y lo que va a decir después el artículo 120 del decreto reglamentario. Y después lo vamos a analizar incluso con 2 ejemplos numéricos. Pero a ver, presento en sociedad, si bien imagino que todos los presentes se dedican al derecho tributario, no creo que vieron luz, subieron para ver qué decía Oscar Fernández, imagino que todos los presentes se dedican al derecho tributario, con lo cual no es la primera vez que van a escuchar o oír hablar del artículo 50. A ver, el artículo 50 es un artículo extenso que crea una ficción. ¿Por qué digo ficción? Porque lo que pretende el artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias es determinar que en una sociedad de capital, una SA, una SRL, me puedo encontrar con dividendos o utilidades presuntas. Repito, me puedo encontrar con dividendos o con utilidades presuntas. Si bien hay varios incisos en el artículo 50, yo hoy obviamente me voy a remitir al inciso A, que es el que me interesa, porque es el que tiene que ver con los movimientos de fondos. Entonces, ¿qué me va a decir el artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias? El copete del primer párrafo y el segundo párrafo. Quiero escindir el artículo 50 del resto. Quiero analizar el copete del artículo 50 con el segundo párrafo del artículo 50. Bueno, el copete lo que hace es crear la presunción. Me dice, bueno, mire, vea, si se dan las situaciones que están en los distintos incisos del artículo 50, nos vamos a encontrar con una presunción que en principio no admite prueba en contrario, de que se ha configurado una puesta a disposición, en los términos del artículo 24 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de dividendos o utilidades. Bueno, uno diría, bueno, está bien, entonces en una ficción yo voy a pensar que puedo tener dividendos reales y utilidades reales, artículo 49, y dividendos y utilidades presuntos, artículo 50. Bien, hasta acá no le encuentro nada raro este artículo 50. Pero el artículo 50, segundo párrafo, sí me va a hacer un planteo muy interesante, que después vamos a ver que ese planteo muy interesante del segundo párrafo del artículo 50 es modificado por el artículo 120 del decreto reglamentario. Porque, a ver, si yo vuelvo a mi artículo 97, ¿qué debía hacer la sociedad cuando ponía a disposición dividendos? Retener. Bueno, entonces, si yo tengo dividendos o utilidades presuntas, también la sociedad debería retener.
Ojo la conjugación del verbo, dije debería. Dije debería. ¿Y por qué dije debería? Porque ahora me voy a detener en el artículo 50, segundo párrafo. Y acá voy despacio. ¿Qué me dice? Si bien está desarrollado en la filmina siguiente, pero me quiero detener un cachito acá. ¿Qué es lo que me dice el artículo 50, segundo párrafo? Me va a hacer aplicar el 97, segundo párrafo de la ley de ganancias, la retención, pero con un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? El importe de las utilidades acumuladas al cierre del periodo anterior. Es decir, me está diciendo el artículo 50, segundo párrafo de la ley de ganancias, usted señor sociedad, usted señora sociedad, SA o SRL, debe practicar una retención cuando el socio accionista está realizando retiros, pero con un límite. ¿Cuál es ese límite? El de los resultados acumulados del periodo fiscal anterior. Esto lo vamos a ver con un ejemplo numérico. Muy rápidamente, no hago mención a la observación, porque la observación es mi opinión y la voy a decir al final, mi opinión. Así que hagan de cuenta que esta filmina número 8 no tiene ninguna observación. Por eso estoy salteando esa observación. Acabo de relatar el copete del artículo 50 y el segundo párrafo del artículo 50. En la filmina siguiente ya se los pongo literal transcripto. Acá hay muy poco de mi pluma, sino que está transcripto el primer párrafo del artículo 50 en forma literal, en el segundo acápite de esta filmina, y después también está transcripto el segundo párrafo. Acá me detengo un cachito. ¿Qué me está diciendo la última parte del segundo párrafo del artículo 50? Que si lo que está retirando el socio accionista, supera el resultado acumulado del periodo anterior, ese exceso se transforma en una disposición de fondos a favor de terceros en los términos del artículo 76 de la ley del impuesto a las ganancias. Vamos a hacer un ejemplo numérico de esto, pero quiero que entiendan el concepto. El legislador me dice, mirá, si un socio accionista está retirando fondos, vos tenés que analizar si estás en el artículo 50 o si estás en el artículo 76. Estás en el artículo 50 hasta el límite del resultado del acumulado del periodo anterior. Y como estás en el artículo 50, le vas a retener el 7% sobre esos retiros. Superado el resultado del periodo anterior, se transforma en una renta presunta para la sociedad. Porque, repito, me manda el segundo párrafo del artículo 50 a la disposición de fondos del artículo 76. Lo cual, adelanto, en mi opinión, no es correcto. En mi opinión, para poder tipificar dentro de disposición de fondos a favor de terceros, debería esperar a ver cuál es el resultado del ejercicio en curso en el cual se están produciendo los retiros del socio accionista. Ya vamos a ver en un ratito que es justamente lo que plantea el artículo 120 del decreto reglamentario. Pero antes de eso vamos a hacer un ejemplo con la ley en la mano. Antes de ir al 120 del decreto reglamentario, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, obviamente en la práctica es mucho más complicado. Yo acá armo siempre ejemplos muy tontos para que sean gráficos, después en la práctica esto obviamente es mucho más complicado. Vamos a suponer que sobre una sociedad con cierre 31/12, en el mes de mayo, un socio accionista retira 100.000 pesos. Entonces yo tengo que ver si estoy en el artículo 50 o si estoy en el artículo 76. Porque si estoy en el artículo 50, la sociedad debe retener el 7%. Si estoy en el artículo 76, la sociedad no debe retener, y eso es una renta presunta de tercera categoría en cabeza de la sociedad, disposición de fondos a favor de terceros en los términos del 76 de la ley y 169 del decreto reglamentario. Yo les pongo como opción, primera opción, la sociedad, porque el retiro es en el 2021. El retiro es en mayo del 2021, entonces les pongo como opción que el resultado de la sociedad al 31 de diciembre del 2020 arrojó quebranto. Segunda opción, el resultado de la sociedad también al 31 de diciembre del 2020 fue de 60.000 pesos. Y tercera opción, el resultado de la sociedad al 31 de diciembre del 2020 fue de 150.000 pesos.
¿Sí? En un caso quebranto, en otro caso 60.000 de resultado acumulado, y en otro caso 150.000 de resultado acumulado. Y yo tengo un retiro en el mes de mayo de 100.000 pesos. Bueno, vamos a aplicar entonces el artículo 50, primer y segundo párrafo de la ley de ganancias. Bueno, en el primer caso es muy sencillo. Tengo quebranto. No tengo resultado acumulado al cierre del periodo anterior. Con lo cual no debe practicar ninguna retención la sociedad, y los 100.000 pesos, por aplicación del artículo 50, segundo párrafo, se transforman en disposición de fondos a favor de terceros. Artículo 76 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Vamos al segundo caso. Acá lo que hice fue cambiar los números. En lugar de tener quebranto, busqué una ganancia menor al retiro. Entonces, como tengo una ganancia al periodo anterior de 60.000 pesos, hasta el resultado del periodo anterior, estoy en el artículo 50, y la sociedad sobre los 60.000 debe retener el 7%. Y por lo que excede, bueno, me voy al segundo párrafo del 50. Es decir, que en lo que excede, es decir, en este caso los 40.000 pesos, constituyen disposiciones de fondos a favor de terceros en los términos del artículo 76. Y por último, cambio el ejemplo, tengo resultados acumulados del periodo anterior de 150.000 pesos, como los retiros están por debajo, los retiros del mes de mayo, bueno, acá es fácil, no llego al segundo párrafo del 50, me quedo en el primer párrafo del 50, razón por la cual sobre los 100.000 pesos, practicamos la retención del 7%. Esto aplicando a cara de perro, el artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ahora hago un punto y seguido, no un punto y aparte. Vamos a hacer una pequeña reflexión y nos vamos a ir al decreto reglamentario. Vamos a hacer una pequeña reflexión y nos vamos a ir al decreto reglamentario. Es decir, ¿por qué en mi opinión esto no está bien? Porque el legislador lo que está pretendiendo es, antes de que finalice el periodo fiscal en curso, determinar una renta presunta en cabeza de la sociedad. ¿Cuándo? En el momento del retiro. Cuando, repito, yo en el momento del retiro no tengo el resultado del ejercicio en curso. Pero bueno, esto está muy claro en la ley. Acá no hay nada que discutir. La reforma de la 2430 fue compleja, pero esto está muy bien escrito en un castellano claro. Me podrá no gustar o podré no compartirlo, pero, repito, acá no hay un problema de no entender lo que dice el legislador claramente en el 50 primer párrafo y en el 50 segundo párrafo. Bueno, vamos a ver qué dice el señor decreto reglamentario. Fíjense que ahora me voy ya al meollo de la cuestión, y acá fíjense que en el artículo 120, si en esta filmina dice que hay un primer límite, adelanto que en la filmina siguiente voy a hablar de un segundo límite, y en la filmina posterior voy a hablar de un tercer límite. ¿Qué hace el decreto reglamentario? Empieza exactamente igual que la ley, porque lo cierto es que el primer párrafo del artículo 120 del decreto reglamentario empieza exactamente igual que la ley. Así que en esta filmina no me detengo demasiado, que me está diciendo, bueno, mire, hasta el resultado acumulado del periodo inmediato anterior, la sociedad debe retener el 7%. O sea, total coincidencia entre el primer párrafo, el 120 del decreto reglamentario, y el artículo 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Total coincidencia. Acá no hay, después igual va a haber un ejemplo numérico, pero hasta acá, repito, no me detengo demasiado en esta filmina número 12, porque dice exactamente lo mismo el 120 del decreto que dice la ley. Sí me voy a detener en el artículo 120, segundo párrafo. Porque esto no está previsto en la ley. El artículo 120, segundo párrafo del decreto me dice, no, mire, vamos a cambiar las reglas de juego. Superado el resultado del ejercicio anterior, usted va a dejar de retener. O sea, usted no está frente al dividendo presunto o utilidad presunta del artículo 50. Pero debe esperar a tener el resultado del periodo fiscal en curso. Y hasta el resultado del periodo fiscal, les puedo hacer un ejemplo numérico,
hasta el resultado del periodo fiscal en curso, la sociedad va a tener que ingresar al año siguiente del retiro. ¿Cuándo al año siguiente del retiro? Cuando venza la declaración jurada de la persona humana, es decir, no en el mes de mayo, si pienso un cierre de diciembre, en el mes de junio, el impuesto cedular del artículo 97. Lo cual, traducido a la práctica, si bien está puesto y lo puse en mayúscula, porque lo dice el 120 segundo párrafo, en la práctica es ingresar la retención del 7%, en junio del año siguiente. Repito, acá no me importa el vencimiento de la declaración jurada de la sociedad. Acá lo que me importa es el vencimiento de la declaración jurada del socio accionista, que es una persona humana. Esto obviamente no surge de la ley, porque la ley que me decía claramente, superado el resultado del periodo anterior, toda disposición de fondos. El decreto me dice, no, vamos despacio. Hasta el resultado del periodo anterior es dividendo presunto, retención del 7%. Superado el resultado del periodo anterior, pero hasta el resultado del periodo en curso, la sociedad debe ingresar al año siguiente a la retención del 7%. Pero repito, esto no surge de la ley, esto surge muy claramente del artículo 120, segundo párrafo, lo cual a mi juicio esto es correcto. Yo creo que esta es la filosofía que pretendía el legislador. Y obviamente me falta un tercer párrafo acá. Y antes de cambiar de filmina, ¿qué va a decir el tercer párrafo del artículo 120 de la Ley de Impuesto a las Ganancias? Exactamente lo mismo que dice el artículo 50, segundo párrafo de la ley. A ver, ¿por qué digo esto? Porque superado el resultado del periodo anterior y el resultado del ejercicio, es decir, superado el límite del primer párrafo del 120, superado el límite del segundo párrafo del 120, si el socio accionista se llevó más dinero como retiro, eso sí es disposición de fondos a favor de terceros. Lo repito, primer límite, el resultado del periodo anterior. Segundo límite, el resultado del periodo en curso. Y lo que supere el resultado del periodo anterior y el resultado del periodo en curso, ahí sí termino llegando a Roma. Bueno, a París, como les guste. Algunos llegan a París, otros llegan a Roma. Ahí sí lo voy a tratar como disposición de fondos a favor de terceros. Con lo cual, si alguien me pregunta mi opinión personal, ¿qué es más razonable? ¿Lo que dice el artículo 50 o lo que dice el artículo 120? Yo no tengo dudas que lo que dice el artículo 120 del decreto reglamentario. Un muy breve resumen antes de cambiar el ejemplo, ahora con el artículo 120. ¿Qué me está diciendo el decreto reglamentario? Mirá, hasta el primer límite retenés. ¿Por qué? Y porque es un dividendo de utilidad presunta. Hasta el segundo límite, justamente dejaste de retener. Pero vos, sociedad, en junio del año siguiente, tenés que ingresar la retención del 7%. Ahora, eso sí, superado el resultado del ejercicio en curso, los retiros del socio accionista sí se transforman en disposición de fondos a favor de terceros. Lo que claramente decía el segundo párrafo del 50 de la ley, pero con un eje de tiempo corrido. Repito, tengo que superar el resultado del ejercicio en curso. Veámoslo ahora con un ejemplo. Veámoslo con un ejemplo, a ver cómo estoy con el tiempo, son 7:10, bien. Así después nos metemos en el artículo 76. Tomo el ejemplo anterior, pero ahora teniendo en cuenta el límite 1, el límite 2 y el límite 3 del artículo 120 del decreto reglamentario. Mantenemos un cierre 31 de diciembre, y también un retiro en el mes de mayo del 2021 de 100.000 pesos. Para que sea el mismo ejemplo que anterior, digamos, un cierre de diciembre y un socio accionista que en mayo del 2021 retiró 100.000 pesos. Vamos a ver cómo queda esta situación. Vamos a pensar, en el primer caso, que a diciembre del 2020 tuvimos quebranto y a diciembre del 2021 también tuvimos quebranto. Medio raro, pero bueno, si no, no me sirve el ejemplo, ¿no? A veces, pero es medio difícil que la sociedad tenga quebranto a diciembre del 2020 y que vuelva a tener quebranto a diciembre del 2021. Bueno, pues si no puedo poner el ejemplo. Entonces, bueno, en este caso no hay duda. En este caso, lo que se llevó el socio accionista en mayo del 2021 es todo disposición de fondos a favor de terceros.
porque él se llevó plata en el 2021 y no había resultados acumulados en el periodo anterior y no hubo resultados en el periodo en curso. Con lo cual, repito, lo que él se llevó en mayo del 2021, no hay ninguna duda, tipifico en el 76, renta presunta de tercera categoría en cabeza de la sociedad. Ahora cambiemos el ejemplo. Vamos a suponer que a diciembre del 2020 había una ganancia de 60.000. Y a diciembre del 2021, una ganancia de 120. Ejercicio anterior, 60. Ejercicio en curso, 120. Obviamente el socio accionista en mayo se llevó 100.000. En mayo, cuando él se lleva los 100.000, no le tengo que retener sobre los 100.000. Le tengo que retener hasta el límite del resultado acumulado del periodo anterior. Es decir que hasta 60.000, en el momento del retiro, le retengo el 7%. Y no le retengo nada en mayo del 2021 sobre los 40.000. Espero a tener el balance cerrado. Él se llevó 100.000. El resultado del periodo son 120. Con lo cual, sobre los 40.000, en junio del año siguiente, la sociedad debe ingresar el impuesto cedular vía retención del 7%. Y el último ejemplo, ya a diciembre del 2020 tenía una ganancia de 150, a diciembre del 2021 tengo una ganancia de 30, que acá es irrelevante en realidad. ¿Por qué digo irrelevante? Por acá lo que me importa, que los retiros no superaron la ganancia del periodo anterior. Con lo cual, en mayo del 2021, la sociedad le tendría que haber retenido el 7% sobre los 100.000 pesos. Ya tipificaban como dividendos o utilidades presuntas. Acá simplemente, esto obviamente no lo voy a desarrollar porque no es lo que me encargó Cristina, y además porque me llevaría 2 horas desarrollar esto, pero sí se los dejo presentado aunque sea en 30 segundos. Porque este artículo es complicado. A lo mejor esto valdría la pena, en un momento, si les interesa, hacer otra charla sobre el resto de los incisos del artículo 50, que simplemente se los presento. Porque lo que me interesa es movimiento de fondos para ver si es dividendo, utilidad presunta o artículo 76. Pero ojo que el artículo 50 sigue. Me dice, mire, puede haber dividendos, utilidades presuntas, cuando hay disposición de bienes de la sociedad en favor de los socios accionistas. O cuando se realizan compras o ventas entre la sociedad y los accionistas por debajo de los valores de mercado. O cuando la sociedad paga gastos de los socios o accionistas. Así que, repito, esto simplemente lo dejo acá, no para torturarlos en el día de la fecha, pero sepan que esto existe. Si bien acá no estamos hablando de movimientos de fondos. Sí me quiero detener un cachito acá antes de pasar al artículo 76. Porque cuidado. Yo hasta acá siempre hablé del socio o del accionista. Bueno, no es tan así. Y ojo, a ver, esto no es mi opinión, esto lo dice la ley. Esto no es un bolazo de Oscar Fernández. Esto surge claramente de lo que está plasmado en el artículo 50 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Que todas las presunciones de los distintos incisos del artículo 50 se aplican también para el cónyuge o conviviente. Pues repito, yo siempre hablé del socio o accionista. Cuando el socio accionista viene a retirar fondos. Bueno, puede venir el cónyuge o el conviviente del accionista a retirar fondos. O pueden venir los ascendientes o descendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad. La presunción aplica para los familiares tipificados en el artículo 50 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Y lo que viene acá, creo que en castellano lo van a entender. ¿Cómo lo van a aplicar en la práctica? Eso es otra historia. Ahora, me quiero detener, antes de pasar al artículo 76, en 2 artículos del decreto reglamentario. Antes de pasar al artículo 76, me quiero detener en 2 artículos del decreto reglamentario, que son el 121 y el 122 del decreto reglamentario. Porque yo expliqué el 120 hasta ahora, con su primer límite, segundo límite y tercer límite. 121 del decreto, la verdad, me cuesta encontrar la aplicación práctica, pero entiendo lo que se está diciendo acá. Vamos a ver un rato que va con la filosofía del artículo 76,
Lo que pasa es que en el artículo 76 me voy a encontrar con terceros. Acá estoy hablando de un socio accionista. Insisto, porque si no es un socio accionista, nunca puedo tener dividendos presuntos. Alguien que no es socio accionista nunca puede tener dividendos presuntos. Pero bueno, el artículo 121 dice, bueno, miren, vamos a encontrar frente a retiro de fondos cuando se acredite fehacientemente que su destino no tiene que estar destinado con operaciones en interés de la empresa. Bueno, obviamente, a ver, si acá lo que se pretende decir, que si un socio accionista va a retirar dinero a tasas de mercado, bueno, a ver, no hacía falta que me lo diga el 121 del decreto reglamentario. Creo que esto ya estaba claro. Pero digo, el artículo 121 me cuesta entenderlo en la práctica porque es casi una verdad de perogrullo. Sí me quiero detener en el artículo 122 porque esto en castellano yo creo que se entiende, pero en la práctica es complicado. Entonces vamos a suponer que en algún momento, un socio accionista pasa a devolver lo que retiró. Ustedes mirá, no, en las pymes esto no pasa. Bueno, en mis ejemplos teóricos siempre pasa porque quiero explicar el 122. Si no, no lo puedo explicar. Es decir, mirá, en las pymes, el tipo que se llevó un mango no lo devuelve ni que lo operes. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el artículo 122. Me dice, bueno, mire bien, si en algún momento se devuelven los fondos retirados, bueno, lo primero que usted tiene que preguntarse como sociedad, si practicó la retención del 7%. Si practicó la retención del 7%, bueno, esa retención la tiene que devolver. Pero cuidado con lo que viene acá. Si bien usted tiene que devolver esa retención, durante el momento en que se produjo el retiro, hasta el momento de la devolución del retiro, repito, desde el momento 1 en que se produjo el retiro, en mi ejemplo, mayo del 2021, al momento en que se produce la devolución del retiro, eso debe darse el tratamiento de disposición de fondos a favor de terceros en los términos del artículo 76. Con lo cual, esto en la práctica es bastante complicado de calcular. En teoría se entiende. Dice, mire, vea, el tipo se llevó tanta plata en mayo y se le ocurrió devolverla en noviembre. Bueno, perfecto. Cuando la retiró en mayo, si yo estaba en el primer límite del 120, le retuve el 7%. Entonces, ¿qué hago ahora en noviembre? Lo primero que hago es devolver la retención. Y luego, entre mayo y noviembre, debo darle el tratamiento de disposición de fondos a favor de terceros. Repito, esto, hacerlo en la práctica, es bastante complicado, pero en castellano creo que esto de todas maneras se entiende. Y ahora ya para ir cerrando, lo que no es nuevo. Porque, a ver, hasta ahora, lo nuevo es justamente el artículo 50, la nueva criatura, y el artículo 120 del decreto. Ahora, lo que no es nuevo, pues yo no me voy a referir al artículo 76 de la ley y al 169 del decreto reglamentario. Esto ya existía. Esto es antiquísimo en la ley de impuestos a las ganancias. Entonces, antes de avanzar, me detengo un cachito. Yo puedo encontrarme con alguien que es socio o accionista. Y puedo encontrarme con un tercero que no es socio o accionista. Obviamente, si estoy frente a un tercero que no es socio o accionista, nunca puedo pensar en aplicar el artículo 50. Porque el artículo 50, si bien que era una ficción, es una ficción ¿de qué? De que hay un dividendo presunto, de que hay una utilidad presunta. Para que haya un dividendo presunto o para que haya una utilidad presunta, debo encontrarme con un socio accionista. Con lo cual, primer reflexión, antes de explicar el 76, que repito, acá voy rápido porque esto no es nuevo. El artículo 76, en principio, salvo que esté en el tercer párrafo del artículo 120, nunca se le aplica a un socio accionista. Prima el 50 sobre el 76. Solo me voy al 76 en un socio accionista si me deriva el límite del tercer párrafo del 120. Porque, repito, si soy socio accionista, primero debo aplicar dividendo y utilidad presunta. Y por descarte, me voy al 76. Ahora, obviamente, si estoy frente a un retiro de fondos que no es de un socio accionista, bueno, ahí obviamente nunca puedo pensar en aplicar el 50 y siempre voy a aplicar el 76, que repito, no es nuevo. Acá tienen presentado, rápidamente, y creo que son 8 o 9 filmines, a ver, son 7 y 20, creo que me das unos 10 minutitos más y prometo que termino. Dame unos 10 minutitos más y prometo que termino.
En las feminas tienen planteado tanto la disposición de fondos como la disposición de bienes. Yo me voy a detener en la exposición en la disposición de fondos, no en la disposición de bienes, porque es para lo que me convocaron, pero es difícil explicar el 76 sin hacer mención a disposición de bienes. Entonces, repito, en las feminas que vienen está analizado disposición de fondos a favor de terceros, disposición de bienes a favor de terceros. Yo obviamente me voy a detener en lo que se relaciona con el artículo 50, que es disposición de fondos. Cuidado que aquí hay una reforma muy importante con la 27430. Porque con la 27430 hoy está clarísimo que todos los sujetos del artículo 73 les resulta de aplicación la figura del artículo 76. Cuando esto no era así antes de la reforma de la 27430, por ejemplo, para la sociedad de responsabilidad limitada. A las sociedades de responsabilidad limitadas, antes de la reforma de la 27430, no se les aplicaba disposición de fondos a favor de terceros. Ahora esto es muy claro en la reforma, repito, del artículo 76. Tan claro que cualquiera de las sociedades de capital, tipificadas en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es irrelevante que sea un SA o un SRL, corresponde la aplicación de este instituto de disposición de fondos, de fondos o de bienes. Yo voy a explicar fondos, pero disposición de fondos o de bienes a favor de terceros. Dos cositas más del 76 antes de ir al 169 del decreto. Si hay una diferencia, porque a ver, si yo estoy en el 76, estoy en una presunción de renta en cabeza de la sociedad. Repito, en una presunción de renta en cabeza de la sociedad. Entonces, ¿qué debe decirme el legislador? Bueno, ¿cómo se va a calcular esa renta en cabeza de la sociedad? Y la renta no se calcula de la misma manera si estoy frente a una disposición de fondos que frente a una disposición de bienes. Si bien tienen todo presentado en la filmina, yo me voy a detener en disposición de fondos, pero repito, no se calcula igual la renta en disposición de fondos, donde voy a determinar un interés presunto, que estoy frente a disposición de bienes, donde voy a tener una ganancia presunta. Pero la pregunta es, ¿cómo se calcula el interés presunto si hay disposición de fondos? Bueno, la ley no me da la solución. La ley no me da la solución. Alguien, no sé si quiere intervenir o... Ah, no, se ve que se prendió algún micrófono. Entonces, ahora lo vamos a ver en el decreto reglamentario. ¿Qué me dice la ley? Bueno, se va a calcular un interés, la renta presunta en ese interés, con la tasa que va a determinar el decreto reglamentario. En un ratito vamos a ver cuál es la tasa que determina el artículo 169 del decreto reglamentario. Pero ojo, me detengo muy cortito acá, si por ejemplo una persona humana utilizase un vehículo de la sociedad, o si una persona humana viviese en un inmueble de la sociedad. Ojo que eso tipifica en disposición de bienes, que repito, no es motivo de la charla de hoy, pero se los dejo presentado aquí en la filmina. Me quiero detener otro cachito en un párrafo del artículo 76, antes de pasar al 169 del decreto reglamentario, que es bastante extenso. Y acá me quiero detener en el artículo, 76, tercer párrafo, no me detengo porque tiene que ver con disposición de bienes, no tiene que ver con disposición de fondos. Pero sí me quiero detener en el 76, cuarto párrafo. Porque acá donde se empalma la figura del 50 con la del 76 y el orden de prelación. ¿Qué me dice claramente el artículo 76, cuarto párrafo? Que no voy a aplicar el artículo 76 si debo aplicar el artículo 50. Por eso dije antes que primero aplico la figura de dividendo y utilidad presunta y después, por descarte, me voy a disposición de fondos. Esto no es solo la opinión de Oscar Fernández, esto surge de lo que dice claramente el artículo 76, cuarto párrafo de la ley de impuesto a las ganancias. Vamos a resumir este artículo 169 porque no es nuevo, es bastante extenso y después en todo caso en el debate, si quieren lo ampliamos. Pero vamos a dar algunos tips de este artículo 169 de la ley de impuesto a las ganancias. Yo siempre lo estoy pensando en el caso de un socio accionista, ¿no? Porque si no, no hay manera de relacionar el artículo 76 con el artículo 50.
Bueno, acá me dice, bueno, para que haya disposición de fondos, debe tratarse de fondos que se entreguen en calidad de préstamo. Obviamente, calidad de préstamo que no sea como entre partes independientes, porque, a ver, si fuese un préstamo entre la sociedad y el accionista, o la sociedad y el socio en condiciones de mercado, obviamente no voy a tipificar en la figura del artículo 76. Si bien no tiene que ver con lo que yo estoy explicando, pero me quiero tener 2 segundos, porque esto pone a fin a un debate que había llegado a la Corte. Si bien, yo repito, hoy me tengo que detener en socios o accionistas, porque estoy empalmando, como me encargó Cristina, el 50 con el 70, pero me quiero detener un cachito en esta reforma importantísima del 76 y del 169, que repito, no le interesa al socio accionista, que aplica la disposición de fondos o de bienes, aunque se trate de empresas vinculadas. Los famosos fallos de la Corte, Acapol y Fiat Concord, que después los tienen resumido en una filmina. Hoy no hay ninguna discusión que, producto de la reforma de la 27430 y su reglamentación, este instituto aplica cuando hay disposición de bienes o fondos a favor de terceros dentro de un mismo grupo económico. Porque esto, hasta que llega a la Corte, en la jurisprudencia era un tema controvertido. Pero repito, no me detengo en demasía porque no es motivo de la charla de hoy, pero se los dejo presentado acá. Sí, acá me quiero detener porque hay una aclaración muy importante, para aquellos casos donde el socio o accionista puede además ser director, o cuando estoy frente a un director que no es socio accionista. A ver, cuidado con esto, acá voy despacio. Yo en la sociedad de familia me puedo encontrar, repito, generalmente el que es socio y accionista es socio gerente y es director. Pero me puedo encontrar en todas las sociedades que no son de familia, o incluso en las de familia, que por X motivo se ha decidido poner a un director no accionista. Con lo cual, si yo tengo un director no accionista o director no socio, nunca puedo pensar en la figura de dividendos utilidades presuntos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si un director no accionista, retira anticipos de honorarios de director? Retira anticipos de honorarios, como diría, bueno, este sujeto está haciendo retiros. Bueno, ojo con la aclaración del artículo 160, sí, no hay duda que está haciendo retiros, sí, claro, está haciendo retiros. Pero la pregunta es, ¿está haciendo retiros innominados, por ponerle un nombre? ¿O está retirando a cuenta de sus futuros honorarios que luego del cierre del ejercicio le va a aprobar la asamblea, que es soberana? Entonces, esto es muy claro en el 169 segundo párrafo. Me dice, bueno, mire, vea, los anticipos de directores no tipifican como disposición de fondos a favor de terceros si luego son aprobados por la asamblea. Para que tipifiquen como disposición de fondos a favor de terceros, el director tiene que haber retirado más de lo que después le aprobó la asamblea. La aclaración es muy importante, porque, repito, es lo que marca. Si estoy frente a un director, debo contabilizar que él no está haciendo un retiro innominado, él está retirando a cuenta de futuros honorarios. Y si luego esos honorarios son aprobados, no estoy en la figura de disposición de fondos a favor de terceros. Solo voy a estar en la figura de disposición de fondos a favor de terceros por lo que él haya retirado en exceso de los honorarios aprobados por la asamblea. Mientras que si estoy frente a un socio accionista, primero debo aplicar el artículo 50. Y después, por descarte, me voy al artículo 76. Acá viene lo que les decía antes, que la ley no establecía cuál es la tasa. La tasa está tipificada en el tercer párrafo del artículo 130 del decreto reglamentario. Acá yo voy a ser sincero, yo creo que en la práctica es bastante complicado acertar a cuál es la tasa exacta, yendo tanto a la página del Banco Central como a la página del Banco de la Nación Argentina. Esto lo hemos planteado en la última reunión de espacio de diálogo
con la Administración Federal de Ingresos Públicos, y bueno, la AFIP asumió el compromiso de ver si estas tasas se pueden publicar en la página web de la AFIP, para que uno no tenga que ir a bucear a la página del Banco Central o a la página del Banco Nación para encontrar este tipo de tasas, porque no es un monto fijo. Tengo que ir a buscar una tasa. Entonces acá lo que se le pidió, repito, desde las instituciones profesionales, a través de EDI, de Espacio de Diálogo, si había alguna posibilidad de que esto se pueda publicar. Bueno, seguramente en algún momento se publicará esto en la página web de la AFIP. Vamos a detenernos, en este párrafo no me voy a detener porque tiene que ver con disposición de bienes. Cuarto párrafo no me detengo, quinto párrafo no me detengo, porque tiene que ver con disposición de bienes, no con disposición de fondos. En el caso del quinto y el sexto párrafo, lo tienen todo acá para que lo miren algún día que estén muy aburridos, domingo a la mañana, bien tempranito, porque tiene alguna complejidad, pero repito, tiene que ver con disposición de bienes, no tiene que ver con disposición de fondos, así que este cuarto y sexto párrafo se los dejo. Y sí, me detengo acá un cachito, porque esto va en consonancia, es lógico, con lo que decía el 122 del decreto reglamentario para dividendos y utilidades presuntas. Acá me dice, bueno, mire, vea, si en algún momento, habiendo una disposición de fondos a favor de terceros, cesa esa disposición porque hay una devolución de fondos, bueno, se dejan de calcular los intereses. Acuérdense que la renta presunta de tercera categoría en cabeza de la sociedad en el 76 es un interés presunto con las tasas que marca el 169. Entonces, ¿qué me dice acá? El séptimo párrafo del 169, bueno, me dice, bueno, mire, vea, si en algún momento hay una devolución de los fondos, obviamente déjese de calcular ese interés presunto. Y acá esto tampoco me detengo, pero sí quiero hacer una reflexión porque nos metieron en un lío a los contadores. Repito, esto no tiene que ver con disposición de fondos, pero me quiero detener un cachito acá en este octavo párrafo del 169. ¿Y por qué? Porque manteniendo la filosofía del viejo artículo de la ley de impuesto a las ganancias, para que yo esté en disposición de fondos a favor de terceros, tiene que ser en el caso de operaciones que no se realicen en condiciones de mercado. Sobre lo cual hay copiosa jurisprudencia del tribunal, de la Cámara y de la Corte, porque esto, repito, es un viejo instituto. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el que esté en condiciones de determinar si una operación se realizó o no en condiciones de mercado? Bueno, para el octavo párrafo del 169, el contador público. Porque establece que el contador público es el cual puede emitir un informe en el cual él va a establecer si frente a una situación puntual de disposición de fondos o de disposición de bienes, la operación se realizó o no en condiciones de mercado. Porque si se realizó en condiciones de mercado, no estoy en el artículo 76, y si no se realizó en condiciones de mercado, sí estoy en el artículo 76. Y ya prometo que termino, te robo un minutito más, nada más, un minutito más. Y acá obviamente cierro con esto, me queda una filmina, pero cierro con esto, 169 décimo párrafo. Acá me parece, a ver, voy a tratar de ser lo más educado posible, al reglamentador, acá diría un prócer, se le escapó la tortuga. ¿Por qué se le escapó la tortuga al decreto reglamentario? Porque omite decir lo que claramente dice el artículo 120 del decreto reglamentario. Ojo, no volví a la ley, sigo en el decreto reglamentario. Entonces, ¿por qué diría un prócer, que al decreto reglamentario se le escapó la tortuga? Porque no ayornaron el 169 al tercer párrafo del 120. Y acá sigue haciendo mención el 169 del decreto reglamentario, que se va a aplicar disposición de fondos cuando se dé la condición del segundo párrafo del artículo 50 de la ley. Es decir, cuando se superen los resultados acumulados del periodo anterior. Por eso acá, insisto, una pequeña crítica hacia el reglamentador, donde, repito, no está ayornado el 169 del decreto con el artículo 120, y con esto termino, no para desarrollarlo, simplemente se los dejo también acá un sábado a la mañana, no un domingo a la mañana, un sábado a la mañana, copiosa jurisprudencia que no tiene que ver con la última reforma, por supuesto, jurisprudencia de tribunal, de Cámara y de Corte, donde se ha discutido
cuándo las operaciones eran interés de la empresa, cuándo no eran interés de la empresa, el tema de las empresas vinculadas con Acapol y con Fiat Concord, en definitiva, bueno, no tiene que ver con lo que me encargó Cristina, pero me parece importante que quien se quiera poner a estudiar el artículo 76 por lo menos tenga alguna jurisprudencia, y repito, acá tienen para divertirse, porque tienen sentencias tanto de tribunal como de Cámara de Corte, que ojo, no son sentencias nuevas, todas, la mayoría son anteriores a la 27430, pero bueno, esto para alguna próxima charla, en todo caso, que me quieran convocar, jurisprudencia del artículo 76. Pido disculpa que me pasé unos minutos del tiempo que me habían asignado, así que bueno, dejo de compartir pantalla, y reitero, pido disculpas porque me pasé del tiempo que me habían asignado. Esperen que acá hay unas preguntas en el chat, ¿puedo contestar la pregunta del chat? Oscar, antes de pasar a las preguntas, Sí. que las va a hacer Martín te las va a ir transmitiendo, que él fue quien estuvo recopilando las consultas. Bueno, dale. Y te agradezco, la verdad, excelente. Es un tema que, como había dicho en el inicio, es un tema que venían pidiendo hace mucho tiempo, y la verdad creo que has echado luz sobre un tema, la verdad, que es medio como complicado de entender. Ahora, sí, Martín, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Genial. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes a todos, que están Oscar, Cristina. Bueno, yo voy a empezar con Oscar. Te aclaro, yo soy uno de los que no soy especialista en impuestos, así que buenísimo, porque de paso aprendo mucho acá con ustedes. No hay preguntas para Cristina, pero yo sí le quería hacer una pregunta que capaz que es muy práctica. Es un caso que tuve, vos hablaste, Cristina, del CIRADIC para el caso de retenciones. No está directamente relacionado con tu exposición. ¿La empresa tiene alguna responsabilidad sobre lo que el trabajador declara en el CIRADIC, trabajador? ¿Debe controlarlo? No, porque digamos, el formulario, el 572, es una declaración jurada, con lo cual, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 28 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos, la responsabilidad es del declarante. Eso invierte la carga de la prueba. Significa que suponte que te declara cargas de familia o te declara gastos que son improcedentes o son erróneos, quien va a tener que responder por la multa, intereses y el impuesto omitido es el declarante, sería el empleado, el jubilado que hubiera omitido. Eso sucede, por ejemplo, cuando un empleado en relación de dependencia tiene una pensión y no la declara. Bueno, claro, en esos casos, pluriempleo, quien paga el impuesto, intereses, es el que tendría que haberlo denunciado, que omitió en su declaración jurada. Bien. Bien, muchas gracias, Cristina. Por favor. Oscar, para vos hay varias preguntas. Una que comparto con, creo que era Guillermina, yo también lo había notado. El tema de los resultados, se aplica el ajuste por inflación contable, ¿no? Para la distribución. Sí, claro, el único resultado. Eso hay que hacerlo jugar con los. Claro, con los el topes. único resultado que existe, tanto para la ley 19.550 como en materia tributaria, es el que surge del balance ajustado por inflación según las normas de federación y presentado ante el Consejo. Los demás son papeles de trabajo del contador. El único balance que hoy existe en la Argentina es el balance ajustado. Bueno, a ver, digo hoy porque sabemos que las normas contables establecen que hay que hacer ajuste por inflación impositivo cuando en los 36 meses anteriores al cierre de ejercicio la inflación supere el 100%. Esperemos que ese argumento no pase. Pero hoy te tengo que decir, sí, rotundamente sí. Perfecto. Sobre esto hay cantidad de dictámenes del fisco, hay cantidad de dictámenes del fisco, los números no, ni a palos, que tienen que ver con bienes personales y ganancia mínima presunta. Cantidad de dictámenes del fisco, donde el fisco siempre dijo, el único balance que existe es el balance que se somete a la asamblea de accionistas. Perfecto, es decir, que según las normas contables, hoy ajustado por inflación. Perfecto, Oscar. O sea que a todo esto hay que agregarle la complejidad del cálculo. Sí, claro, por supuesto. Sí, después había una pregunta de Cristina, había dos preguntas de Cristina. En la primera ella decía, bueno, que el artículo 50, sobre dividendos presuntos, menciona a los cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios del sujeto al artículo 73. ¿Significa que aunque no distribuyan dividendos, debería el pagador aplicarle el 7%?
Bueno, pero esperen, no es tan directo. Sí, está muy bien la pregunta, pero no es tan directo. Tengamos presente que hoy los fideicomisos tienen dos maneras de tributar. Tenemos los fideicomisos, a ver, voy a decir una burrada, pero la voy a decir igual y me hago cargo. Los fideicomisos que tributan como si fuesen sociedades de capital. Ahí va a decir, che, Fernández, no lo invite más, mirá la burrada que dijo que un fideicomiso es una sociedad de capital. Bueno, no lo dije tan así, dije, tenemos fideicomisos que tributan como sociedades de capital. Bueno, ¿por qué? Porque están tipificados en el artículo 73, inciso A, apartado 6, si no tengo mala memoria. Les puedo estar pifiando apartado, pero artículo 73, inciso A, que son los no transparentes. Y tenemos fideicomisos transparentes que tributan por el 53. Entonces, los únicos fideicomisos a los que se les aplica el Instituto del 50 y el Instituto del 76 son para los fideicomisos del artículo 73. Como si fuese una sociedad anónima. No quiere decir que yo siempre tenga, porque en un fideicomiso es más difícil que un fiduciante beneficiario vaya a retirar fondos, pero si hubiese un retiro de fondos, es exactamente igual que si fuese un socio de un SRL o un accionista de un SA. Esa es la condición de ese fiduciante beneficiario, si bien a lo mejor es más difícil que ese fiduciante beneficiario se presente a retirar fondos, o se puede presentar y la sociedad fiduciaria dice, no, ¿usted quién es? Yo a usted no le voy a dar ningún retiro ni cosa por el estilo. Pero sí, claro, la figura aplica para cualquiera de los distintos incisos del 76, inciso A, que son los que en la Argentina tributan como sociedades de capital. Sí, está muy bien la pregunta. Por supuesto, le hizo Cristina. Acá tenemos otra, Anaí. Dice, ¿cómo sería el caso de dividendos anticipados antes de la reforma? Por ejemplo, del 2017, un dividendo anticipado. Estamos complicados. Los dividendos anticipados no existen en la 19.550. Podrá haber anticipos de honorario, anticipos de dividendos, estamos complicados. No existen. Sí, los retiros, supongo que... Lo vas a explicar mejor que yo, ¿eh? Vos que sos abogado. ¿Qué pasaría con un retiro, no? No, con lo cual es retiro, claro, por eso. A ver, la compañía dijo que era era un retiro. Un retiro, mirá lo que digo, no a cara de perro, a recontra cara de perro es un retiro. No, porque puede haber anticipos de honorarios, pero no anticipos de dividendos. Repito, puede haber anticipos de honorarios, pero no anticipos de dividendos. ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el ahora? Antes iba todo por 76, ahora habrá que ver si ese director es socio accionista. Va primero por 50 y después se va por el 76. Sí, quedó una figura complicada, es verdad. Quedó una figura demasiado complicada para mi gusto. Perfecto. Después Cristina también consultaba cómo sería el caso de, cómo se calcula el interés si se calcula desde, digamos, cuando hay un retiro superior a la ganancia que posteriormente se produce en el ejercicio siguiente, si se calcula desde la fecha del retiro o desde el cierre del ejercicio de esa ganancia. No, desde el momento del retiro, justamente. Del retiro. Claro, hay que ir para atrás. Vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo cambiar el ejemplo para hacer uno que sea un poquito más fácil? Que es lo habitual en las pymes. Viene retirando dinero, y después ese dinero que él fue retirando se termina aprobando como dividendos. Entonces él retiró, supongamos, en mayo del 2021, y en abril del 2022 se lo aprueban como dividendos. Él hizo un retiro, porque los anticipos de dividendos no existen. Entonces, interés presunto va desde el momento del retiro, mayo del 2021, hasta abril del 2022, que es cuando se transformó en dividendo, no de por vida. En mi ejemplo, desde mayo del 2021 a abril del 2020. Sí, hacerlo en la práctica es un chino, por supuesto. Explicarlo es fácil. Hacerlo después en la práctica es un chino esto. Por eso digo que esta reforma, para mi gusto, es demasiado complicada y va en detrimento de la salud mental del contador. No del abogado, por suerte. El abogado está tranquilo acá. Bien. Mi nieta y la contagió a mi hija. Me salvé de esa. Bueno. Ahí Anaí nos aclara que dice que ya hablaba, en este caso del 2017, una sociedad del 299, exceptuada por el 224 de la ley de sociedades. Bueno, ya está muy específico el tema. Está bien. No, sí, es verdad. Hay una excepción que no es para las pymes, donde sí podría haber anticipo de dividendos, pero tiene que ver justamente, no por una pyme. Anticipo de dividendos una pyme no existe, porque no lo permite la 19.550. Es cierto que está permitido. ¿No? Sí está previsto en la del 299, sí está muy bien, yo no lo aclaré, es correcto. Perfecto. Muy bien.
Creo que no tenemos... Me pareció que había una bueno, más, a ver, pues yo me pareció ver. ver una más, a ver, pero un cachito. si me pasó alguna acá. No, no sé Acá por hay qué una no de se ve. Marcelo que da un ejemplo. Marcelo Bulacio. A ver. Bueno, léemela, si vos la encontraste, leo. Y Me en el pareció que había uno. ejercicio, dice, si en el ejercicio 2020 no tiene resultado acumulado, el socio retira en el 21 1.000.000 de pesos, y en el ejercicio 21 da una utilidad de 1.500.000. Al liquidar ganancias, aplica interés presunto desde la fecha de retiro o al cierre. Bueno, creo que es la misma pregunta que ya habíamos No, hecho. pero espera, a ver, espera, no. Repetirme más Hay despacito otra. porque me parece que hay algo. A ver, no es el ejemplo mío. A ver, repetirme. Si tenés uso, repetirla más despacio. En En el el ejercicio 2020 no hay 2020 resultado. no tiene resultado acumulado. En el Por eso, si no hay 2020 no tiene. resultado del periodo anterior, si no hay Claro. ya no voy a retirar nunca el 7%. Acuérdense, me voy al artículo 120, a primer párrafo. Si el resultado Claro. del periodo anterior es cero, yo había puesto quebrando. No Sí. hay retención del 7% en el momento del retiro. Tengo Exacto. que esperar a cerrar el ejercicio en curso. Ahora, ¿de cuánto era el resultado del ejercicio en curso en el ejemplo de 1.500.000, o sea, supera el retiro. 1.500.000? ¿Y cuánto retiró? 1.000.000. Si retiró 1.000.000, tengo que ingresar el 7% del millón en junio del año siguiente. Hasta Bien. el tope. Obviamente, no puedo ingresar una retención mayor al retiro. Como el resultado del ejercicio superó el retiro, hasta el monto del retiro ingreso la retención, pero en junio del año siguiente. Estoy en el segundo párrafo del 120. Claro. Y lo que pregunta acá es si aplica interés presunto desde la fecha de retiro a la aprobación del dividendo. No, porque justamente es todo. No, para que aplique eso tiene que haber una devolución de fondos. Acá no hubo devolución de fondos. Bien, Acá yo tengo que ingresar el 7%, pero diferido. Okay. Yo la verdad lo hubiese hecho más fiscalista, voy a confesar algo. Yo Sí, no sí, hubiese sí, porque esperado siempre. acá hay, No, porque, acá hay ¿por una qué digo disposición esto? de A ver, fondo que no paga porque intereses. acuérdense que yo puedo tener un cierre enero, un cierre febrero, un cierre marzo. Yo esto siempre lo hubiese hecho ingresar al cuarto mes posterior al cierre. Pero bueno, lo cierto que el 120 dice siempre en la fecha de vencimiento de la declaración jurada de la persona humana, que siempre es junio del año siguiente. Yo la verdad me sorprendí cuando vi, entendí el concepto del 120 segundo párrafo, pero me pareció muy lejos allá en el tiempo. Sí, lo pone en cabeza lo asocia a la declaración jurada del socio. Debería ser posterior al cierre de la sociedad. No te digo Claro. a los 60 días porque el balance no está determinado, pero a ver, a partir de los 120 días, que es el plazo para cerrar el balance, ya estaríamos bien. Si bien es cierto que a lo mejor después en la práctica es más complicado, pues yo iba a tener un cierre enero con un vencimiento mayo, un cierre febrero con un cierre junio, y ahí sería medio lío, pero bueno, la verdad es que el decreto dice lo que dice. ¿Alguna más? Acá pregunta Nora, para una SRL, en el primer ejercicio de vigencia de la reforma, las utilidades acumuladas al inicio no se consideran. Entiendo que no, es decir, no paga el 7%. Pero espere. A ver, dos reflexiones que yo no la hice. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la utilidad y del punto de vista de la disposición. Si alguien, porque esto puede ocurrir en una sociedad de familia, si alguien en el 2022, ahora, 2022, le están aprobando y poniendo a disposición una utilidad o un dividendo, y mirámoslos en un cierre de diciembre para que sea bien claro, de un cierre diciembre del 2017, ojo que ese dividendo de utilidad claramente es no computable, porque la sociedad a diciembre del 2017 tributó el 35%. Está tipificado en el artículo 163 del decreto reglamentario de la ley de ganancias. Ahora, Correcto. obviamente, después viene el empalme de la pregunta con que las SRL, hasta la reforma de la 27430, no estaban en el Instituto de Disposición de Fondos y sí lo están a partir de la reforma. Ahí está bien la pregunta. Pero yo no había aclarado esto, que puede ocurrir que en el 2021 o en el 2022, en la sociedad de familia que tienen muchos resultados acumulados y no distribuidos, se esté aprobando un dividendo que corresponde a un ejercicio donde la sociedad tributó el 35%. Sigue siendo ese dividendo de utilidad no computable y obviamente tengo que resucitar
el viejo artículo 69 bis de la ley de impuesto a las ganancias, hoy derogado, que es el impuesto de igualación. Porque debo aplicar el impuesto de igualación, aunque esté ocurriendo en el 2021 o en el 2022. Sí, muy bien la pregunta. Correcto. Bueno, acá Miguel hace digamos, una segunda versión. Dale. ¿Qué pasa si retira en el 2018 por sobre las ganancias acumuladas al 17? Bueno, entiendo que ahí hay disposición de fondos por el excedente, ¿no? No, estamos en alguien que retiró en, no sé, mayo del 2018. Sí. Retira Bien, pero eso importes tiene que mayores a ser- los resultados acumulados. Está bien, pero estoy en el inicio, por eso yo tengo que pararme siempre aplicando la figura, tiene que ser siempre retiros que vayan a corresponder a ejercicios iniciados 1 de enero del 2018. Tengo que ver si hay resultados acumulados del periodo anterior. Hasta el resultado acumulado del periodo anterior retengo el 7%, si no, no retengo nada. Porque acuérdate que yo Sí, acá... en este caso no, porque es 17, digamos, ¿no? Entonces, sobre los del 17 no retenés nada, porque no corría, y sobre el excedente, si hay resultados en el 18, hay que retener el 7%. Pero tengo que esperar a tener el resultado del El periodo resultado. fiscal 31 de diciembre del 2018. Del 18, y si no hay... Este es el problema de las transiciones, ¿no? Que en el primer, segundo y tercer año empiezan los problemas. Después se generaliza esto porque es difícil que uno, no sé, en el 2028 o en el 2032 tenga algo que tenga que ver con el 2017, ¿no? Pero bueno. Acá Olga hace una pregunta interesante, bien operativa. Dice, ¿qué pasa? La traduzco un poco. ¿Qué pasa si un accionista recibe un dividendo y no le hacen la retención? Puede pasar, digamos. Él lo tiene que declarar y pagarlo como... Bueno, él va a generar su ganancia, ¿no? Contesto más, a ver, ¿por qué te contesto más? Me tengo que ir al 97 segundo párrafo. A Me ver. decía el 97 segundo párrafo. Me dice, mire, vea, si usted no está inscrito en el impuesto a las ganancias, la retención que le practicó la sociedad tiene el carácter de pago único y definitivo. Si usted está inscrito en el impuesto a las ganancias, tiene el carácter de pago a cuenta. Con lo cual, si la retención tiene el carácter de pago único y definitivo, ¿a quién se la deberían reclamar? Y a la persona jurídica. A la persona Justamente, este es el concepto de pago único y definitivo. Si es pago único y definitivo, yo no le puedo reclamar al perceptor. Al que le puedo reclamar es al sujeto pagador. Ahora, si es un sujeto que está inscrito en el impuesto a las ganancias, por supuesto que tiene que declarar el impuesto como cedular del 97, se incorpora en la declaración jurada grabado al 7% y no se toma ningún pago a cuenta. Bueno, y al margen de que después podríamos aplicar, si les interesa, el artículo 8, inciso C de la ley de procedimiento, que es la responsabilidad del agente de retención, ¿no? Acuérdense que en el artículo 8, inciso C, segundo párrafo de la ley de procedimiento, el agente de retención está liberado si demuestra que el sujeto al que no le retuvo, en este caso retuvo, pero lo agrego si quieren, o no le percibió, ingresó el impuesto pertinente. Bien. Clarísimo, Oscar. ¿Seguro? Si no, pregunten, Sí, acá no hay... Sí, bueno, además correspondería acrecentamiento por la omisión de actuar como agente de retención. Sí, eso en el caso Cristina y Acota, claro, en el caso de... Está bien. No, Sí, pero bueno, entiendo que la pregunta iba sobre la persona que percibía ese dividendo, tiene que ingresarlo él en el caso de ser sujeto de impuesto. Sí, a ver, lo ingrese. Si él está inscrito en ganancia, va a declarar la renta como renta de segunda categoría. Lo declara y lo ingresa. Acuérdense que es el único impuesto cedular que se declara en la declaración jurada. Porque el impuesto cedular del 98 se liquida por fuera en el formulario 2022. El cedular del 99 se liquida por fuera en el 2023. El único cedular que se incorpora en la declaración jurada es el del 97, como renta de segunda categoría, de fuente argentina, pero grabado al 7%. Entonces incorpora la renta y el sistema solito, el sistema de liquidación web, le va a calcular el impuesto del 7% sin ningún cómputo de ninguna retención. Acá hay una pregunta muy interesante de María Emilia, que yo ya me imagino la respuesta. ¿Vale? Y digamos, tenemos resultados acumulados al 17 que la compañía no distribuyó, ¿ok? Bien. Los distribuye hoy y obviamente esos resultados se han ajustado por inflación y se distribuyen ajustados por inflación. ¿Sobre qué monto no debería retener? ¿Sobre el original o sobre el reexpresado? Es una renta no computable. Es una renta no computable, no es un problema de retención.
Es verdad que acá se creó una ficción, porque esto no estaba previsto oportunamente, pero la sociedad tributó al 35% oportunamente. Después viene la ficción del ajuste por inflación, sí, claro, pero no, acá no hay ningún tipo de reacción, es directamente un dividendo no computable en mi opinión. Tomó el reexpresado para no computar. Sí, Lo pero no tomó computable de todo. todas maneras, exactamente. ¿Cómo declara una persona física dividendos en dólares de CDR que cotiza en Bolsa Argentina? Bueno, nos fuimos a la especificidad. No, Olga. no, bueno, espere. CDR, no, espere, vamos despacio acá. CDR no es fuente argentina, es fuente extranjera. Claro. No, eso está grabado a la escala progresiva del 5 al 35%. Es fuente extranjera, Acordémonos que perfecto. esto fue un problemón hasta que se incorpora el segundo párrafo en el artículo 7 de la Ley de Impuesto a las Ganancias con la 27430. Y hoy los ADR y los CDR están tipificados en el artículo 7, segundo párrafo, donde se define la fuente, no en función de la ubicación, de dónde está ubicado el certificado de depósito, sino que en función del domicilio del emisor del subyacente. Un CDR es un certificado de depósito en un banco local cuyos subyacentes son acciones de compañías extranjeras. Con lo cual eso es fuente extranjera, ese dividendo está grabado, pero está grabado como dividendo de fuente extranjera a la escala progresiva del 5 al 35%. No hay cuidado con los CDR y los ADR. Ahí si vengo con el chip viejo meto la pata. Esto Bien. se modificó rotundamente, y yo creo que bien, si me preguntan a mí, yo creo que bien con el segundo párrafo del artículo 7. Porque hasta ese momento era un lío determinar la fuente de los ADR o de los CDR. Acá la doctrina estaba bien dividida. Ahora se acabó la discusión. Yo creo que hoy puedo hacerse una reflexión, si me dan 2 segundos. El único problema que hoy yo le veo al artículo 7, ¿saben cuál es? Las monedas digitales. Eso sí podemos ir una charla puntual, claro, porque es difícil determinar la fuente de las monedas digitales. Ahí no es tan fácil. Si yo aplico literalmente el 7, podría sostener, no, el artículo 7 es un artículo específico. Si yo no tipifico en el 7, me voy al artículo 5. Y obviamente las soluciones son distintas si yo aplico el 5 que aplico el 7. Y acá sí, un palo para el decreto reglamentario. Esto es una opinión personal que no los compromete a ustedes, por supuesto. Es una vergüenza que en el 2022 no esté reglamentado un artículo de una ley que se publicó el 29 de diciembre del 2017. Yo creo que el Ejecutivo no sabe qué hacer con esto. No la AFIP acá no tiene... Todo el mundo critica a la AFIP no tiene nada que ver acá. Yo si fuese AFIP, pero ¿sabes qué? Me tiro abajo del escritorio y no digo nada. El que tiene que reglamentar es el Poder Ejecutivo primero. Y después podrá venir la AFIP a interpretar. Es una vergüenza que hoy no esté reglamentado el artículo 7 de la Ley de Impuesto a las Ganancias cuando estamos en el 2022. Esto lo tiene que haber hecho el decreto reglamentario. Si bien es cierto que ese artículo es muy claro, salvo para las monedas digitales. Porque yo no puedo determinar quién es el emisor de... Bueno, perdón, me fui al demonio, perdón, no, o sea, terminé acá cuando no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero bueno, para que Cristina se ríe, claro, se ríe por no llorar. Cristina se ríe por no llorar, pero perdón que me metí en esto. Pero ojo, igual lo que me preguntaron, ¿quedó bien claro, seguro? Ojo que el dividendo de un CDR está grabado como renta de fuente extranjera a la escala progresiva del 5 al 35%. Bien. Bueno, y salvo obviamente que haya algún convenio de doble imposición que me lo puede eximir, ¿no? Porque siempre puede haber algún convenio de doble imposición que me lo puede llegar a eximir o reducir la alícuota, ¿no? Totalmente. ¿Hasta qué fecha de junio del 22 puede hacer la retención del 7% de la sociedad? No Vencimiento según el número de... Hoy mañana o el lunes. Hasta la fecha. 23, 24, está bien, 23, 24, 27 de junio. Pero la retención, en realidad la retención la debería hacer la sociedad en el momento de la disposición de los dividendos. Bueno, a ver, el decreto dice otra cosa. El decreto dice, mire, usted tiene que ingresar el impuesto cedular, usted es sociedad, hasta el momento en que se produce el vencimiento de la declaración jurada de la persona humana. Cuando ven, no, pues, no confundamos la retención del 7%, que tenía que hacer en mayo en mi ejemplo. Claro. No, bueno, para acá me preguntan otra cosa, me parece. Acá me dicen, ¿hasta qué pienso fecha? que cuando me dicen junio del 2022, están pensando en el 120 segundo párrafo. Claro. Si es 100, no, porque si no tenés razón vos, vamos a aclararlo bien para que quede claro. Si estoy en la retención hasta el resultado acumulado del periodo anterior, sí, por supuesto, en el mes del retiro. Ahora, si estoy ingresando el impuesto cedular vía retención en los términos del 120 segundo párrafo,
Ahí tengo tiempo, en este caso, hasta el 23, 24 y 27 de junio, porque es el vencimiento de la declaración jurada de ganancias de la persona humana. ¿Seguro que fui Clarísimo. claro? Bien. Excelente. Lamento torturarte con estas cosas, que vos no te dedicás al derecho No, tributario. pero a mí bueno, soy de la Lamento mucho profesión. torturarte con estas cosas si no te dedicás al derecho tributario. No, está bien igual, está muy bueno. Bueno, creo que estamos todos bien. Agustina, quedamos ahí a tus Excelente. órdenes. Aparte, cerramos a las 8 en punto, o sea, mejor imposible. O sea, parece que hubiese sido coordinado de antemano ya. No, excelente, Oscar. Aparte la claridad, te han bombardeado con preguntas y has podido contestar todo. La verdad te súper agradezco. Me alegro que La esto les claridad. resulte de utilidad. Pero esto No, salió bien de aparte- pura casualidad. A ver, yo este año cumplí 30 años de docentes en el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires, cumplí los 30 años del ciclo de autonomía impositiva, pero los tiempos no los puedes calcular nunca, cuando sale bien es de No, pura seguro, casualidad. ¿eh? Así que esto es casualidad, no es mérito mío, es pura casualidad, qué sé yo. Oscar, aparte, no solamente Martín acá tuvo que leer, obviamente, y poder hacer, seleccionar las preguntas y todo, pero hay una cantidad de felicitaciones para Cristina y para vos que son maravillosas. No, pero al revés, acá el agradecido soy yo, y si esto le resulta de utilidad, bienvenido sea, ¿no? No, me doy cuenta que realmente le gustó a todos nuestros asistentes. Me alegro muchísimo.